Muy buenos días, yo soy Pablo Reyes y estamos en Divox Radio en frecuencia memética en nuestro programa Contingencia Evolutiva junto a Daniel Fernández. Bienvenido Daniel hoy día nuevamente. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo están todos? Hoy día vamos a estar conversando con Daniel, reflexionando un poco acerca de nuestros modos de convivencia, ¿ya? De nuestros modos de convivencia. Mucho se ha hablado sobre la crisis del capitalismo, la crisis institucionales para poder lidiar con problemáticas complejas como por ejemplo la pandemia, y las implicancias sociales que eso tiene en nuestra forma de convivir. Entonces, Daniel, partamos por ahí, entremos en materia desde ya. Sí, tal vez una de las cosas que nos preguntamos o suele preguntarse es qué pasa después de la pandemia. En realidad la pandemia es un evento tremendo, una disrupción biológica importante, grave, ha costado muchas vidas. Pero claro, estando dentro la tendemos a, creo yo, a sobreestimar respecto del cambio evolutivo que puede llegar a producir. Nosotros venimos hablando, ¿no es cierto?, contigo y otros autores hace mucho tiempo de los cambios evolutivos que estamos viviendo. Y el coronavirus no es en sí mismo un cambio evolutivo, pero sí es un acelerador, porque de alguna manera pone en relieve eh, las demandas, los problemas, las oportunidades que presenta un sistema que está siendo sometido a una pandemia, a un estrés muy fuerte. Es decir, el mundo del trabajo, el mundo político, ¿no es cierto?, la economía, la salud de las personas. Entonces, levanta temas que, si bien estaban latentes, tal vez no estaban en la primera línea. Y uno empieza a preguntarse entonces si después de esta disrupción biológica algo profundo va a cambiar o no. Nosotros pensamos que sí, yo pienso que sí, pero también pienso que eso ya venía también. Es decir, por lo tanto, el análisis no tiene que centrarse en torno a lo que pasó en la pandemia, que es un espejo, un reflejo, sino en lo que veníamos trayendo, ¿no es cierto?, como deriva evolutiva. Eh, y claro, y está exacerbado. Entonces, tal vez conviene aprovechar el momento y mirar un poquito qué se exacerbó, por qué y qué potenciales hay de cambio de esos elementos que están siendo hoy día disfuncionales para gestionar las crisis. Algo que hemos conversado ahí tiene que ver precisamente dentro del proceso evolutivo, como con estas tendencias inerciales de los sistemas a seguir permaneciendo y a querer autoconservarse. Entonces, de alguna forma, mucho del movimiento a raíz de lo que gatilla la pandemia tiene que ver con cómo conservar lo que existe, cómo volver a la normalidad, cómo poder, de alguna forma, buscar una nueva forma distinta de hacer lo mismo para generar los mismos resultados. Entonces, eso nos deja como nos mantiene en las crisis que teníamos anteriormente si seguimos buscando los mismos resultados con una forma distinta, simplemente. Y aquí hay choques profundos que tienen que ver precisamente con nuestras formas de convivir, con nuestras formas de entender los modelos económicos, los modelos sociales, los modelos de gobernanza. Ayer hablábamos como la ilusión de los sistemas tradicionales de control y mando, de estrategia, de que la cosa es hacer máquinas más grandes nomás. Por lo tanto, no tiene más complejidad que solamente hacer crecer la máquina, poner una máquina al lado de la otra. Y la verdad que los cambios de escala son sustanciales a la complejidad que estamos viviendo. Entonces, entra en crisis la lógica del capitalismo, entra en crisis la lógica social que existe ahí atrás, la lógica institucional de cómo se gestionan ese tipo de problemáticas a esos niveles de escala. Bueno, lo que tú dices es muy clave, porque al final el punto es el siguiente, ¿no? Nosotros hemos sido como comunidad, como sociedad, como humanidad, de alguna manera, relativamente exitosos en conseguir el objetivo que nos puso, que nos fijó en algún momento la revolución industrial, el progreso. Es cierto que ha quedado mucha gente en el camino, y eso lo hemos planteado en nuestros libros, lo venimos planteando hace rato, pero también es cierto que ha habido un progreso, ¿no es cierto? Y que hoy día tal vez la gestión de la pandemia ha sido bastante mejor que en otra época, si uno la mira, ¿no es cierto? Es decir, las vacunas, el teletrabajo, las comunicaciones, ¿no es cierto? Persisten otros factores históricos, la falta de solidaridad, que ya hablaremos, ¿no es cierto?, la pérdida de valor del bien común. Pero volviendo a tu punto, si nosotros hemos sido exitosos para gestionar el mundo, sentimos eso, digo, la élite al menos, o el sistema institucional político, económico, entonces uno tiende a usar el mismo mecanismo, porque el peor enemigo del cambio es el éxito, ¿no es cierto? Pero empezamos a mostrar síntomas de que en realidad parece ser que el mismo mecanismo
amplificado, como decías tú, agregándole piezas y partes, esta vez como que no funciona. En el mundo de las empresas, por ejemplo, cuando surgió el tema ambiental, se agregó una prótesis, que eran las unidades de medio ambiente. Cuando empezaron los problemas reputacionales, se creó una unidad de compliance, ¿no es cierto? Cuando empezó la importancia de comunicar hacia afuera, empezaron las unidades de comunicaciones, y luego también las unidades de relacionamiento comunitario, todos como pedazos agregados y pegados a un tronco global que se intentaba sostener. Parece ser como que ya no funciona. Parece ser que entre los conflictos sociales, ¿no es cierto?, los problemas biológicos, medioambientales, parece ser de que ese sistema de agregar prótesis al tronco no está dando resultado. Entonces, el punto es cuál es el salto que viene. Claro, algo que tú decías ahí, por ejemplo, no sé, al aplicar la misma lógica, de repente aparecen como temas como impuesto a la contaminación, digamos. Si usted va a contaminar, pague impuestos, pero volvemos a una medida transaccional que no soluciona, digamos, porque al final es como lo incorporo en los costos, veo si el negocio me sigue dando y sigo dándole haciendo crecer la máquina. Entonces, en ese sentido, como, y muchas veces a nosotros nos preguntan cuando nosotros empezamos a hablar de temas evolutivos, dicen, ya, pero ¿cuál es la solución? Porque también ese mundo está atrapado en la búsqueda de soluciones, digamos. Quiere que le digan, bueno, vamos a cambiar esto por esto, pero no hace la pausa y que el COVID de alguna forma podría haber puesto eso, y yo siento que lo puso hasta un cierto punto, porque de hecho los indicadores de productividad algunos subieron. No hace la pausa reflexiva para poder decir esto no está funcionando, el diagnóstico es que hay una tensión en el momento actual, que esto no está dando los resultados, digamos, como en sociales, ambientales, económicos. Pongámonos a conversar pongamos a reflexionar acerca de cuál es el modelo que queremos, cuál es la forma de convivencia que queremos propiciar, desde dónde vamos a comprender que habitamos un mismo territorio, que es un poco la conversación que esperaría que se diera en la constituyente, digamos. Claro, un punto muy importante que estuvo, por ejemplo, la sostenibilidad. En la sostenibilidad uno dice, bueno, si tengo efectos adversos sobre el medio ambiente, voy a mitigar y compensar. Eso es un enfoque, el enfoque más o menos tradicional. Es decir, yo voy a actuar, causo un efecto, voy a tratar de morigerar ese efecto de alguna manera. Y la alternativa más moderna es, bueno, voy a diseñar sostenible. Es decir, en la misma concepción e idea, ¿no es cierto?, de mi desarrollo empresarial, profesional o de proyecto, voy a diseñar sustentable. Que, por ejemplo, una de las cosas que hace Natura cuando va al bosque en la Amazonía y no compra un terreno, corta árboles y emplea a los locales. ¿Te fijas? Sino que dice, bueno, ellos existen aquí, saben explotar la castaña, vamos a conversar sobre cómo podemos colectivamente hacer un diseño de utilizar la castaña más que explotar la castaña, que sea sostenible de acuerdo a las prácticas y conocimientos de los locales y que me garantice a mí, ni siquiera que me garantice, que me dé la posibilidad de vender crema de castaña. Y si no, bueno, ya veré qué hago. Entonces, son concepciones muy, muy distintas, que son las emergentes que dan un poquito más de solución a los problemas. Ese es un primer punto. El segundo punto que tú levantabas es el concepto de progreso, porque, claro, tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando, que ya no nos funciona tanto. El punto es, ¿qué hacemos? ¿Paran? Porque aquí la vorágine sigue y necesitamos crecer. Y necesitamos aumentar, ¿no es cierto?, la productividad. Y necesitamos que las personas tengan mejores empleos. Entonces, parece y se pone como una especie de disyuntiva. Se dice, bueno, tú quieres algo distinto, pero mantengamos esto porque esto es lo que define... No, si nadie dice que haya que votar esto. Pero sí, lo que tú llamas pausa reflexiva, que es un muy buen concepto, me parece fundamental, porque si no hacemos la pausa reflexiva, vamos a seguir en el tranco del progreso, y vamos a seguir buscando mecanismos, ¿no es cierto?, que complementen aquellas cosas que no están funcionando. Y sabemos que eso ya está demostrado, que con la complejidad del mundo moderno, ¿no es cierto?, los temas de gobernanza global, el holismo, es muy difícil o casi imposible gestionar con esos patrones. Pero la pausa reflexiva, tal vez, Pablo, si nos detenemos ahí, es bien interesante, porque en el fondo la cobrada de cuenta es, ¿por qué criticas el actual sistema si no tienes uno alternativo? Bueno, critico el actual sistema porque el actual sistema tiene problemas, digamos, no está funcionando. No me exijas a mí que para criticar en sentido de análisis crítico, positivo, reflexivo, tengo yo que tener una solución, que es el enfoque que tú decías, ¿no es cierto? Esto tal vez no es de soluciones,
tal vez de análisis, tal vez de reflexión, tal vez de generación de nuevas opciones, pero no es reemplazar un sistema por otro. Ahora, mientras conversamos eso, podemos seguir un rato, tratemos que no sea mucho rato, pero también mientras seguimos, reflexionemos, y si no hay reflexión no va a haber salida nueva. Claro, hace unos días salía una polémica ahí a raíz de la representante, digamos, la vocera de la campaña del candidato Sichel, donde ponían esta dualidad, y que es parte del problema, estas lógicas duales, en las que ponemos la calle versus la reflexión. O estamos en la calle o reflexionamos, digamos. O sea, yo creo que podemos caminar y mascar chicles sin mucho problema, digamos. Entonces, en ese sentido, esa pausa reflexiva es necesaria que, o sea, precisamente porque hemos estado atrapados en problemas de diseño. Hay una frase que siempre Gonzalo Muñoz de Triciclos la dice, que la basura es un error de diseño. Al final, tiene que ver con esa lógica de sigamos avanzando, porque en el futuro va a aparecer la solución a lo que estamos gestionando. Entonces, las externalidades que vamos a ir generando en la medida que nos movemos, la ciencia va a aparecer y la va a solucionar más adelante. Digamos. De alguna forma lo vamos a lograr solucionar. Podemos tirar satélite de arriba, todavía no sabemos dónde van a caer, pero después vamos a saber y lo vamos a solucionar. Entonces, esa lógica de estar arrojado permanentemente en la acción, si lo miramos de una perspectiva más ontológica, no sé, pues Heidegger decía, vivimos en el olvido del ser. Ese arrojo a la acción permanente hace que no tengamos esa pausa, hace que no logremos construir un nuevo claro ontológico desde el cual pararnos a mirar colectivamente, porque definitivamente colectivamente somos más inteligentes que individualmente, cómo salimos de esto. Y cuando lo llevamos a esas lógicas de escalas gigantes, que es, sigamos creciendo, claro, definitivamente perdemos esa conexión con lo local, siendo que la pausa reflexiva tiene que estar conectada con lo local, tiene que estar conectada con lo que está sucediendo ahí, con la tensión que aparece en ese momento, en esa disyuntiva, y no da para un gran diseñador arriba. Claro, y eso te lleva al prototipo también. O sea, justamente reflexión, acción, reflexión, acción, reflexión, acción, porque tienes que probar. Porque justamente con un sistema de alta complejidad, con un mundo de alta complejidad, con un sistema que muestra síntomas mórbidos, tampoco la gran reflexión ideológica como existió en el siglo pasado, aquí viene la nueva papa ideológica que va a resolver los problemas y la vamos a instalar y vamos a reemplazar la otra. Sabemos que no existe, o sea, hoy día en el mundo moderno eso ya no es la forma de abordar estos escenarios complejos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, está el riesgo también de parchar, porque si uno mira, tú hablaste de la vocera, ¿no es cierto?, del candidato Sichel, y también si uno mira la candidatura de Boric, también tiene como parches, pero parches a un sistema que esos parches no le son funcionales tampoco. Entonces, hay como una desesperación, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo cambiamos lo que tenemos? Porque no tenemos algo nuevo. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, como no lo podemos cambiar porque no tenemos algo nuevo, entonces lo parchamos hasta arruinarlo. Creo que es una muy mala práctica o política, no sé, o forma de enfrentarlo, o foco. Creo que deberíamos administrar lo que tenemos y hacer una reflexión muy, muy profunda de qué cambios tenemos que hacer y qué cosas tenemos que conservar antes de empezar a experimentar a nivel macro, sin prototipiar suficiente nuevas alternativas de abordar el mundo que vivimos. Pero precisamente el doctor Maturana siempre ponía eso, digamos, en todo proceso de cambio tenemos que tener la conversación de qué queremos conservar. Porque al final lo que pasa es que nos terminamos moviendo seguimos atrapados en esa lógica polar, en esa lógica polar de vamos a cambiar esto por esta otra cosa, siendo que lo que tenemos que evitar precisamente es el mundo de transición permanente. Nosotros lo hablamos en relación a la constitución autopoyética, digamos, como una constitución capaz de ir autorregenerándose, cómo se va actualizando en la medida que las condiciones de vida que vamos habitando van cambiando, que es precisamente el ciclo adaptativo que tienen las especies, digamos, se mueve el mundo, se mueve la forma en que me adapto, y el que se logra adaptar puede seguir sobreviviendo y traspasando su material de herencia. Entonces, esa herencia inercial que ha venido, que tiene esa fuerza inercial porque ha tenido muchísimos resultados. O sea, no por nada estamos teniendo este tipo de conversación a través de esta tecnología, digamos, o sea, todos los beneficios que tiene son indiscutibles. Pero
pero llega un momento que traspasa la escala en la que es capaz de gestionar, sigue pensando que puede gestionar cualquier nivel de escala, y empieza a generar anomalías el sistema. Y al generar esas anomalías, el sistema no tiene forma de solucionarla, y generalmente, desde un ciclo evolutivo, eso se tiene que solucionar desde lógicas del nivel siguiente. Y que en este caso, las lógicas centrales están ahí como en las estructuras de orden, en las estructuras de logro, y el nivel siguiente es una estructura un poco más sensible. Entonces tampoco pone una solución, solamente pone de manifiesto el tema. Entonces ahí ya entramos en ciertas lógicas integrales, en ciertas lógicas más holísticas que tienen otra forma de concebir lo que es la organización, lo que es el habitar, lo que es el ser, que genera cambios estructurales en la lógica económica, en la lógica social. Salimos probablemente de la lógica de los recursos son escasos, las necesidades infinitas, a hacer otro tipo de ecuaciones, digamos. Sí, yo creo que, mira, hay un buen ejemplo en este momento que es el tema de los fondos de pensiones. Porque por un lado hay un parapetarse en esto, no en esto, digo en general, parapetarse en los esquemas del sistema que de alguna manera ha estado vigente en el tiempo, me refiero en genérico, pero por otro lado viene la contrarreacción, de que como no me gusta ese sistema, entonces tengo que echarlo abajo, sin hacer la reflexión suficiente de qué cosa voy a reemplazar, qué cosa voy a conservar. Entonces tú dices, no, es que vamos a hacer retiro, 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 retiro. Bueno, pero vas a liquidar el sistema de pensiones. Bueno, bueno, ok, pero mientras tanto, o sea, digo, antes o mientras tanto reflexionemos sobre el sistema de pensiones que viene para adelante, porque una vez que tú defondas los fondos de pensiones, no tienes nada con qué gestionar una futura, te fijas, una futura forma de darle pensión a los chilenos. Entonces, hay actitudes que yo considero que son muy irresponsables, son realmente muy, muy irresponsables. O sea, pretender vaciar los fondos de pensiones porque no me gustan la AFP es realmente una irresponsabilidad muy grande desde mi punto de vista. Cuando no tienes, no has generado, no has pensado, siquiera no has reflexionado suficiente sobre eso. Entonces, el tema es, uno puede cuestionar, criticar, plantear y hacer ese análisis. Entre tanto, tiene que gestionar bien lo que tiene. Y en el momento en que haya madurez y consenso, ciertos consensos para gestionarlo de otra manera, entonces hacer ciertos prototipos y ciertos elementos que nos permitan ir evolucionando. Esa lógica no se está dando, es una lógica muy confrontacional, muy de trinchera. No solo muy de trinchera de no me gusta lo que tú dices, te invalido, etcétera, sino que es muy de trinchera en esa cuestión del destruir. Como no me gusta, voy a destruir. Creo que eso es bien complicado. Y que tiene precisamente, no sé, hay ciertas ideologías, digamos, que hablaban de agudizar las contradicciones. O sea, claro, vamos a tensionar el sistema hasta el absurdo para que se tenga que romper, para que podamos desde ahí construir el nuevo hombre, la nueva sociedad, pero mientras probablemente en los tipos de sociedades que existían anteriormente se podía llegar a eso con el desarrollo tecnológico que duraba muchísimo menos tiempo, pero a esta altura, sin tener una conversación de transición, lo que está sucediendo ahora es que está subiendo la inflación, están subiendo las tasas de interés, digamos, se tiene impactos por otro lado que no están siendo visibilizados, digamos, con este tipo de lógica. Entonces, ¿cómo se abre ese espacio de pausa reflexiva? ¿Quién lo sostiene? ¿Y quién lo sostiene desde lo público? Y ahí caemos en temas de gobernanza, digamos. ¿Quién sostiene ese espacio? Porque para poder ir mirando precisamente este proceso evolutivo de una forma sana, y que no sea a punta de vamos quemando, vamos avanzando, que ha sido la lógica que hemos tenido siempre, digamos, vamos quemando el prado para poder plantar al lado. Nos están ahí avisando que tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a la primera pausa musical y volvemos en Contingencia Evolutiva con Daniel Fernández.